Este fanfic no me pertenece, todos los créditos a su autor. Dejaré el link de la historia en la descripción. Sin nada más que decir, empecemos con la historia. Capítulo 15. Verificación. Nota del autor. El próximo capítulo, de verdad, tendrá combate entre personajes. Lo prometo. Y para los que no captan la referencia en esa escena en particular, link en el comentario fijado. Texto del capítulo. Los ojos de Priscilla ardían de irritación al observar al dúo que se acercaba, la segunda circunstancia del día que solo le inspiraba odio puro. Quedarse atrapada en la retaguardia fue la primera, debido al cambio de dirección del viento. Eso en sí mismo no era un problema. El polvo con el que su ejército nublaba los alrededores, en cambio, sí lo era. Soplando de oeste a este, había desplazado ese repugnante fenómeno contra su carruaje en la primera fila, por lo que se vio obligada a dejar de liderar la marcha. Su abanico se tensó bajo su agarre cuando los dos magos llegaron junto a su carruaje. Señorita Varielle. Roswaal fue el primero en hacer una reverencia, una mezcla indistinguible de burla y respeto. La pequeña a su lado no empleó esas artimañas y simplemente le devolvió la mirada, provocando otro grito de dolor en el abanico. He venido según lo estipula nuestro tratado. Su mirada se dirigió al oeste, buscando los refuerzos del reino que no estaban allí. Solo había un carruaje con el resto del campamento de Emilia. Esta cacería es solo mía, mago de la corte. No necesito ni migajas ni que me carguen la incompetencia de otros. La mirada que no lo abandonó, un mensaje claro. La sonrisa críptica de Roswaal no se desvaneció. Entiendo. Como dices, tener refuerzos descoordinados puede condenar una estrategia a problemas de disciplina, y me temo que nos enfrentamos a un oponente que no permite tales errores. Junto a ella, se removió en su asiento, su mente jugándole una mala pasada y haciéndole creer que había sentido a Priscilla reventarle un vaso sanguíneo. Habría intentado calmar a su señor si no supiera que no era así. Estaba demasiado enfadada en ese momento. Entonces, si esos son tus temores, ¿por qué me incomodas y me haces perder el tiempo, mago de la corte? Al menos esta pobre actuación demuestra que el mundo todavía valora mi tiempo con justicia, mostrando a un segundo payaso para distraerme del aburrimiento. Sin embargo, encuentro que la única causa risible de tu tiempo es tu falta de juicio. No estoy ciego. Te permití venir a presenciar mi victoria desde un asiento de primera fila. Y aún así estás aquí, diciendo lo obvio, sin ofrecer nada valioso y solo robándome el tiempo. El fan se desmayó. Me sorprende que alguien como tú pueda ocupar un puesto tan alto. Aldebarán suspiró en silencio. Haciendo todo lo posible por ignorar a la mujer que irradiaba calor, sus ojos recorrieron la línea de árboles congelados justo enfrente. Un dominio nevado lleno de bestias, incapaces de buscar alimento ni cazar ningún tipo de sustento, su campaña debería haber sido corta y extremadamente costosa. El sonido de una botella abriéndose a sus espaldas lo relajó un poco. Esa era la clave. Lady Anastasia y la clase comerciante habían estado deseosos de corresponderles el favor de proteger Picoutate y les habían concedido grandes descuentos y habían enviado a sus contactos para impulsar su marcha con una legión de carros y carruajes llenos de suministros. Con magos de fuego para el agua, habían logrado reducir considerablemente su carga. Y tenía que estar agradecido por ello, pues el ejército, de unos 3.500 hombres, ya consumía unas 6 toneladas métricas de comida al día, sin contar el alimento para los dragones de tierra. Sumado a eso, la incapacidad de requisar de los alrededores y la falta de ríos, reabastecer a sus tropas habría resultado inmanejable una vez dentro del bosque, a pesar de la alta velocidad de los carruajes de dragones, ya que habrían tenido que venir desde sus dominios, a días de distancia. En cambio, pueblos, aldeas y ganax cercanos ya enviaban convoyes que sincronizaban la velocidad de su marcha, lo que les permitía cambiar carros y carruajes vacíos por otros nuevos a un coste que habría puesto pálido de envidia a cualquier general en tiempos de guerra. El leve ronquido de Schultz en su interior lo relajó aún más. Gracias a eso, la primera semana de su expedición había transcurrido tranquila y sin incidentes. Bueno, no para él, sino para la mayor parte del ejército. Sin embargo, el verdadero peligro se encontraba en el interior del bosque.
Baja visibilidad, temperaturas más bajas y un peligro gélido en forma de bestias devoradoras de hombres. Si bien deberían poder controlarlas, o mejor dicho, la Santa de la Espada lo haría, debían estar preparados para empezar a contar las bajas por desgaste. Afortunadamente, los pocos magos de agua que habían reclutado reducirían la posibilidad de que plagas o enfermedades, como la congelación, los atacaran. No puedo fallar y demostrar que no estoy a la altura de las aspiraciones de la Casa Matters. Claro que no pretendía interrumpir sus deberes más importantes. Simplemente quería presentar mis respetos al comandante de esta marcha Y. Al parpadeó, con la vista cansada por la mirada constante al interior del bosque. Era el momento perfecto para que Natsuki Subaru atacara. Debería saber que llegaban y tiene tendencia a usar arqueros de arco largo. Una descarga sería, los ojos de Al brillaron de comprensión. Pensaba como si se tratara de una guerra normal. No lo era. Si mostraba algo, cualquier carta, cualquier fuerza sin que ganara de un solo golpe, el sabio de la espada, movió la cabeza bruscamente hacia un lado, sus ojos atentos observando a los jinetes lejanos, vestidos de verde y marrón, casi perfectamente ocultos entre árboles y arbustos de hoja perenne. Camuflaje. ¿Cuánto tiempo llevaban? Simplemente esperaba esta situación T-Prink. El grito de pánico de Al y las palabras casuales de Roswaal fueron interrumpidos por un espantoso chillido que cayó del cielo. Resonando por todo el bosque, provocó un ligero pánico en el disciplinado ejército. Demasiado fuerte para ser un metía o un mago, tal vez incluso un mortal, rechinó en los oídos de todos, provocando migrañas y ocultando los sonidos del acero saliendo de sus fundas, de los escudos siendo ajustados a los brazos y de las botas de metal corriendo hacia su formación. La sonrisa de Roswaal se mantuvo intacta mientras Priscilla se ponía de pie, observando el entorno y también a los jinetes. El ruido, similar al de metal al cortarse, el tipo de rugido que solo una criatura de la oscuridad podía crear, no la conmovió. Sin embargo, el trueno en el cielo sí. Y entonces todo el ejército alzó la vista para ver un enorme wyvern que lanzaba pequeñas partículas de sombra. Demasiado alto para recibir cualquier ataque, era poco más que un desafío. La declaración del arzobispo del pecado y del orgullo. Los había visto. Y estaba dispuesto a luchar a pesar de todo. Indiferente a la Santa de la Espada, al ejército veterano que lo superaba en número, a las leyendas de abajo. Fue un grito, incluso una risa, que los ridiculizó a todos. Humillante. Fuerte. Obvio. Y así casi todos pasaron por alto las pequeñas grietas bajo sus pies. Agarra a Schultz. Confiando en que Inkel lo entendería, Al agarró el vestido de Priscilla y saltó hacia atrás. Su paranoia resultó ser cierta, pues una vez que ambos estaban en el aire, y Inkel se abalanzó del carruaje con la niña que gritaba sobre sus hombros, el suelo bajo el carruaje cedió, hundiéndolo en una grieta de 4 metros de profundidad. Y esa herida en la tierra se abalanzó sobre ellos, devorando con avidez vagón tras vagón hasta que un tercio de ellos quedó en sus entrañas. Sin más, una vez que Al finalmente aterrizó, la ranura estalló en llamas, prendiendo fuego a todas las provisiones que contenía. Y el pánico seguía intacto. Los conductores habían sido lo suficientemente hábiles como para saltar antes de que sus carruajes cayeran. Las líneas de combate se habían formado y las formaciones y grupos de batalla se movieron rápidamente para proteger los fragmentos aún supervivientes del convoy. La Santa de la Espada aterrizó junto a Al, con la mirada fija en el wyvern que se encogía en la distancia mientras ascendía rápidamente de nuevo y se ocultaba entre las nubes. 2 figuras habían montado en él. Vestían de negro y naranja. Y una era un hombre de cabello negro con una sonrisa sanguinaria. Gruñendo, Priscilla apartó a Al con tanta fuerza que casi cayó al suelo. Si hubieran estado en el frente, habrían pasado por alto la verdadera estrategia de Pride y la habrían confundido con una simple trampa, no con un acecho. Su abanico se rompió y no le importó, pues en ese momento se dio cuenta de que su única forma segura de ganar limpiamente era retirarse e intentarlo de nuevo. Y su mirada se relajó al atravesar el cielo ahora vacío. Pride había jugado la primera carta de su baraja. Había convertido a su caballería pesada en emboscadores ligeros y, con su nueva montura, verían y acecharían a los convoyes de reabastecimiento, que estaban poco defendidos.
Si continuaban, Priscilla estaba segura de que no recibirían más provisiones, sin importar si enviaba hombres al encuentro de los convoyes a mitad de camino o jinetes para reforzar sus defensas. Si esta hubiera sido una guerra de verdad, se habría retirado furiosa. Sus ojos no se fijaron en los servicios restantes de su ejército, pues los conocía de memoria. Tenían unas 2 semanas. 4 si las racionaban. No era un plazo implacable para cartografiar el bosque. Llamen a mis comandantes. Su voz serena estremeció al, quien se lanzó hacia adelante. Su tranquilidad, sabiendo que orgullo no la atacaría. Este era un duelo entre un arzobispo del pecado y un candidato real. No habría señalado la puerta por la que podían salir si no fuera su intención. Priscilla no notó la confusión de Al, demasiado ocupada pensando en las estrategias y planes venideros. Y una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Como una cerilla de Shatranj. Las había extrañado. La sonrisa de Roswell también se ensanchó, con los ojos brillantes al inspeccionar a Wyvern. 8 meses para que un espíritu menor se convirtiera en uno completo. Tal vez ni siquiera necesitaría ayudar a Pride a ganar esta batalla. La oscuridad invadió su sonrisa. Mejor para él. Podría concentrarse en eliminar las perturbaciones alrededor de Pride. Ya terminamos de distraer a esa mujer pelirroja, supongo. Sí, Beatrice. Ahora simplemente disfrutamos del juego. La mirada de Roswell se dirigió a los pequeños insectos que volaban. Los pájaros más jóvenes de los árboles. Todos los observaban de forma extraña desde la distancia. El ejército montó una formación con escudos al frente y a la retaguardia para proteger a los magos de tierra que inspeccionarían el terreno para evitar más alteraciones. A continuación, y sobre los carruajes, los ballesteros montaban guardia, intentando escudriñar entre los árboles congelados mientras el ejército se adentraba en el bosque invernal. Debido a estos cambios, su velocidad disminuyó de 5 km por hora a apenas 2, y así marcharon bajo la tranquila y suave nevada que había comenzado al entrar. 20 centímetros de nieve y lodo helado que debían combatir, los lejanos truenos de anomalías mágicas constituían el fondo del tenso ejército. Sin embargo, las horas pasaban y la alerta se desvanecía lentamente, como era natural. Nadie podía estar completamente despierto y permanentemente alerta a su entorno. El demonio de la espada, en el flanco derecho del convoy, pisaba la nieve con crueldad, buscando con la mirada la más diminuta de las naranjas. Estaba allí. Pride estaba a tiro. Esta vez no lo detendrían. Tan fría era su determinación que se encontró escoltando solo, aunque no le importaba. Ese respiro le permitió reflexionar sobre los conflictos anteriores. Memorizar patrones vívidos en su mente. Cómo se movía Pride, cómo esquivaba. Sus estremecimientos y pequeños gestos antes de comenzar sus acciones. La empuñadura de su espada crujió levemente. Esta vez estaba listo. Su mirada no se desvió hacia su señor provisional, sentada en el primer carruaje del convoy. Su postura despreocupada, incluso indolente, no delataba su disposición. El hombre a su izquierda, sin embargo, estaba nervioso. Asustado, no, aterrorizado. A Guillermo no le había importado lo suficiente como para oír el inicio de una discusión que rápidamente fue silenciada por la valentía del candidato real y la reanudación de la marcha, aunque la nueva formación, aunque debilitada, ofrecía suficiente protección contra los caminos y senderos. Así que los flancos, junto con el cielo, seguían siendo la única fuente de preocupación. Un pequeño copo de nieve cayó sobre el rostro de Wilhelm al levantar la vista, derritiéndose y dejándolo como una pequeña gota de agua que se perdía en su barba. Los densos y altos árboles cubiertos de nieve deberían bloquear la mayoría de las descargas de artillería. No es que el culto de la bruja pudiera abusar de ellos, pues la trayectoria de los disparos los delataba claramente desde su emplazamiento. Es más, la pequeña escaramuza anterior había revelado sus sospechas. Aún así, no mataría. El pequeño camino de la caída fue interrumpido por una leve sonrisa, un espejo roto cuyas grietas solo revelaban la fealdad que se escondía tras él. Una de sus muchas debilidades explotables. Sí. Había encontrado el caballero de Emilia. Pero él tenía lo mismo. Solo necesitaba jugar bien sus cartas.
Casi al final de la columna, Emilia iba en el carruaje, con los dedos recorriendo constantemente la piedra mágica de la que no se había separado ni un segundo. El bosque lucía exactamente como lo recordaba, como si fuera un recuerdo permanente gracias al hielo con el que lo había maldecido. Con la cabeza gacha y la mirada fija en sus piernas, sus leves temblores no eran por frío. Una pequeña gota cayó sobre su hombro derecho. Se mantiene firme, Lady Emilia. No pudo forzar una sonrisa. Lo estoy intentando. Gracias, Adele. Se apartó un poco cuando Adele se sentó a su lado, intentando protegerla del viento, aunque no le afectaba mucho. ¿Estarán bien? Solo podemos esperarlo, Lady Emilia. Sin embargo, curiosamente, la Santa de la Espada no albergaba la menor duda. Los elfos estarían bien. La mirada de la guerrera se dirigió al cielo, que se oscurecía lentamente con tonos naranjas a medida que se acercaba la noche. Frunció el ceño en señal de concentración, aún reticente a obedecer las órdenes de Priscilla de quedarse quieta. Recorrer todo el bosque no le llevaría tanto tiempo. Mediodía, tal vez, podría Orgullo vencer a su ejército en tan poco tiempo. No debería ser posible, todavía, no estaría tan preocupada. El tono y las emociones de Roswal eran el escudo perfecto. La Santa de la Espada luchaba, como siempre, por saber si hablaba en serio. Me preocuparía más poder dormir esta noche. La Santa de la Espada escuchó su guiño juguetón y su ánimo bajó un poco. Sí, dormir aquí tendría que ser muy difícil en el caso de Emilia. Adele. Un susurro inaudible, con sus grietas evidentes, pero pronunciado con valentía, se escapó desesperadamente de las garras de la desesperación. ¿Estás conmigo? La Santa Espada escuchó esa súplica. Tanto como mi cuerpo y mi mente me lo permitan, Lady Emilia. Gracias. Emilia cerró los ojos y se inclinó hacia adelante, abrazándose las piernas. Su caballero se movió, ahora preocupado, justo antes de que pequeños crujidos de cristales rotos comenzaran a resonar dentro del pequeño carruaje. Ram abrió los ojos, Rem se giró hacia la parte delantera del carruaje y los brazos de Garfield se apartaron de su cabeza. Los ojos de Roswal adquirieron un brillo penetrante, inspeccionando la espalda del semielfo. La mano de Adelaide reforzó un poco su agarre cuando Emilia empezó a vacilar, y la ruptura del pacto desenterró recuerdos lejanos. Vaciló y se habría caído del asiento si la Santa de la Espada no hubiera reforzado su agarre. Sus ojos no se abrieron de par en par cuando las emociones de Emilia comenzaron a descontrolarse. Concentrándose, obligó a sus protecciones divinas a actuar y apaciguó su angustia, calmando el lago de su mente y permitiéndole pensar con serenidad en lo que estaba aprendiendo. El proceso duró largos minutos. Tiempo suficiente incluso para que la columna se detuviera y comenzara a preparar sus planes para esta noche. Su carruaje fue el último en aminorar la marcha. Puck mintió, parpadeando, giró la cara hacia la Santa de la Espada. Yo sé lo que pasó entonces, en el santuario, en mi pasado, podríamos, por supuesto, Lady Emilia. La sonrisa de la Santa Espada era perfecta, como siempre. Suave, amable y comprensiva. Sin mostrar jamás el peso que la abrumaba, que seguía creciendo. Sin revelar la tensión de ayudar a Emilia con su trauma mientras el suyo se descontrolaba y seguía creciendo. Gracias. Es mi deber como su caballero, Lady Emilia. Siempre fue mi deber. Siempre mi trabajo. Y te lo agradezco de verdad, Adele. Su sonrisa no vaciló ante ese apodo, el temblor que solía causarle al extrañarla, nunca lo hizo cuando Lady Emilia lo decía. Solo, su expresión no cambió. Me alegra poder aliviar algunas de tus preocupaciones. Vela aterrizó suavemente en el castillo principal de Ofiuco. Su ligero peso, gracias a su espiritualidad, no causó tensión en la plataforma donde se posaron sus patas y alas. Una estructura de madera compuesta por docenas de árboles, parecía menos un edificio singular y más una extensa ciudad formada por pequeñas casas en los árboles camufladas bajo la nieve, las hojas y el bosque. Bastante bien camuflado desde el suelo, su verdadero centro se encontraba bajo tierra, a gran profundidad bajo el suelo helado del bosque. Este árbol central albergaba la entrada a la verdadera fortaleza negra, conectada directamente con Orión mediante un túnel.
Los pequeños búnkeres en los árboles estaban estratégicamente cubiertos con aspilleras, grupos de búnkeres que apuntaban a claros artificiales específicos, preparados como zonas de exterminio. La entrada a estos se realizaba directamente desde la base subterránea, y solo una escalera, que giraba alrededor del búnker principal de izquierda a derecha para obligar a los enemigos que trepaban a apoyar la mano derecha contra el enorme árbol, permitía el acceso desde el suelo. A la vista de docenas de búnkeres. El culto de la bruja, por supuesto, no sabía que su base había sido construida alrededor del árbol de las oraciones. Sylpie, con una cota de malla bajo un vestido modificado cosido con una capa protectora de metal, y Subaru se apearon rápidamente del Wyvern y aterrizaron en la plataforma en la parte más alta del árbol titánico, que se alzaba sobre la mayor parte del bosque y les permitía una visibilidad total. Caminaron frente a las piezas de artillería, listos para ser cargados y disparados en cualquier momento por los lobos de Pride, todos de pie y en formación para recibir a Pride. ¿Era necesario reírse tan fuerte, señor Natsuki? El tono seco hizo que Subaru diera un paso atrás, casi cayéndose frente a todos sus hombres. Todavía me zumban los oídos. ¿En serio, Sil? Ahora es el momento de quejarte. Sylpie ladeó la cabeza, intentando evitar sonreír con Sona. ¿No debería haberlo hecho? Lo hiciste sabiendo perfectamente que... Subaru notó la vacilación de Otto y aceleró, dejando paso a la preocupación. Se arrodilló y levantó al comerciante, con la mirada fija en su nariz sangrante y los ojos cerrados. Tenía demasiado frío. El invierno y la altitud no ayudaban a aliviar la tensión. Lo jaló hacia atrás y comprobó si tenía fiebre, lo sentó en la silla que trajo Sylpie, quien también cubrió al comerciante con una manta. El ejército se detuvo, señor Natsuki. Sé dónde están acampando. Sexto, dijo un cultista, irguiéndose. Trae un mapa. Y salieron corriendo. Otros dos cultistas empezaron a mover una mesa, y un tercero también llevaba un tablero de ajedrez. Bueno, dormir en el trabajo no es tan genial, Otto. Contrariamente a sus palabras, Subaru seguía ligeramente agachado, observando su rostro. No fue nada, de verdad. No es nada. Estoy bien. Otto forcejeó débilmente para soltarse del abrazo de Sylpie, incapaz de levantarse de la silla. Me alegra mucho oír eso, pues aún no tenemos magos de agua. Pero el trabajo de los comerciantes ha terminado, Otto. Forzándose a separarse con una sonrisa despreocupada, Subaru se acercó a la mesa y se sentó en la silla frente a Otto. Mientras lo hacía, el tercer cultista comenzó a preparar el tablero de ajedrez. Y... lo decía en serio cuando dije que tu trabajo había terminado, Otto. Ahora tomó el timón, su sonrisa se volvió honesta, Subaru avanzó poco a poco y su mano agarró una pieza con confianza. Su tono sólido, fuerte pero cotidiano atrajo tanto a Sylpie como a Otto. Sabes, tengo bastante experiencia tanto en la guerra como contra esa cabeza de fuego. Y la guerra, el rocoso golpe del peón esculpido llegó a sus oídos con la misma influencia que el dedo índice del rey. El cultista, siguiendo el evangelio, también hizo sus propios movimientos. La mayor parte son cosas completamente aburridas. Es más, todo se reduce a la economía. La gente tiene que comer y eso cuesta monedas. El peón avanzó otra casilla. También necesitan descansar. El alfil tomó una pieza de un oponente que no estaba allí físicamente, solo en espíritu y movimientos. Y rápidamente se vuelven rebeldes y se cansan. Si falta alguna de las opciones, sus ojos se volvieron más fríos al contemplar las piezas, viendo las muertes y los fracasos de emboscadas y planes. El puesto de control había sido, como mínimo, amable, encontrándose justo después de que se fueran con vela y volaran hasta allí. Su sonrisa, antes burlona y sanguinaria, ahora era seca y vacía, transformándose en una amenaza más preocupante. La cautela constante y la falta de sueño crearán paranoia. Eso destruirá la disciplina y la cohesión. Y si además eliminas a los líderes, dijo su caballero, partiendo dos piezas del cultista con un tenedor. Obtendrás una turba armada con palos afilados. Y una turba descoordinada no es mejor que corderos para el matadero. Otto palideció un poco de nuevo mientras Sylpie tragaba saliva inconscientemente, ambos viendo por primera vez el verdadero peligro que representaba aquel hombre.
Si no tuviera grilletes, ahora sabían perfectamente que el bosque de Elior habría recibido una inmensa cantidad de fertilizante y nadie habría sabido por qué. Aún así, Subaru derribó a su propio caballero. El cultista permaneció inmóvil. Por supuesto, no estamos aquí solo para aniquilar al ejército. El arzobispo del pecado del orgullo comenzó a derribar sus propias piezas, cada una de sus muertes representando una regla autoimpuesta para este conflicto. Ni siquiera ese es nuestro objetivo principal. Estamos aquí para gritar que importamos, que existimos. Para ser observados y observados, notados y temidos. Esto no es una batalla, es una segunda humillación pública y la destrucción pública de una segunda facción que no debería existir. Con 2/3 de su lado del tablero vacío, Subaru comenzó a jugar con normalidad de nuevo. Y Otto y Silpi parpadearon mientras, con cada uno de sus movimientos, la victoria se les escapaba a los cultistas y fluía impecablemente a sus manos. Este resultado proclamará nuestra liberación. Somos una amenaza. La mayor amenaza. Que no soy un villano. Un supervillano. Un último golpe resonó cuando Subaru hizo jaque mate al cultista. Con la mano aún en la pieza, su sonrisa burlona recuperó la calidez de antes al volverse hacia ellos dos. Esta batalla unirá al reino contra nosotros al destrozar el prestigio del candidato real más poderoso. El más poderoso actualmente. Silpi observó cómo la luz de la luna se reflejaba en sus ojos mientras se reclinaba en la silla, cruzando las piernas. Su sonrisa, sus gestos de seguridad. Tragó saliva de nuevo. Parpadeando, se dio cuenta de que esperaba una respuesta. Eres astuto, gracias, mi mano derecha. Sí, la sonrisa burlona se amplió de nuevo y Silpi sintió la necesidad de avanzar. Controlando sus impulsos, simplemente se conformó con recordar esta imagen del momento. Otto, a su derecha y casi olvidado, también tragó saliva por razones completamente diferentes. ¿Lo dices en serio? Cuando no lo he hecho, Otto. Su mano derecha regresó al tablero y empezó a golpearlo. Esta victoria ya es mía. Tú, Otto se humedeció los labios resecos. Debía estar volviéndose loco. Creía en sus palabras. Ahora, por favor, Subaru chasqueó los dedos. Si me lo permite, vela. Con mucho gusto, mi señor y amo. El espíritu inhaló y una nube de Shamak cubrió su posición. Bajo el cielo nocturno, esta nube de oscuridad era imperceptible a largas distancias. La columna preparaba su campamento, y los magos de fuego se dedicaron a derretir la nieve para tener al menos tierra firme a sus pies. Incapaces de encender fuego para que la luz y el humo no delataran su posición, todos los hombres se habían resignado a comer y dormir fríos. Las carretas y carruajes se dirigían al centro, y las tiendas rogaban que se prepararan alrededor de las carretas para proteger su carga e impedir que los dragones de tierra se alejaran. Y dentro de esa ciudad llena de actividad, la aburrida tarea del mago de fuego se volvió peligrosa tras purgar las primeras capas de agua y aire helados. El silencio se extendió como un reguero de pólvora alrededor del campamento. Gran parte del ejército se volvió hacia el repentino resplandor matutino que se había revelado, la mayoría palideciendo. Piedras centelleantes. Todo el terreno bajo este claro, donde habían decidido acampar tras saltarse 2 días, estaba lleno de piedras centelleantes que otorgaban luz, haciendo que su campamento brillara como una ciudad. Medio segundo después, el grito de sus comandantes retumbó con más peligro que esas amables piedras. Destrozaron esas luces. Todos ustedes, idiotas, destrocen esas luces. Soldados veteranos, todos se apresuraron a cubrir el claro de oscuridad, profundamente preocupados por posibles ataques a larga distancia. Debería el culto de la bruja haber visto este medio minuto de luz. Al, de pie junto a los comandantes, vaciló. Santa de la espada. Y así apareció junto a él. Al percatarse finalmente del caos, pues había estado enfrascada en una conversación con Emilia, su mirada se dirigió al cielo, familiarizada con las tácticas de Pride. Sus ojos se fijaron en los proyectiles de artillería, que silbaban su letargo. Sus poderosas piernas se tensaron y saltó, dejando atrás al ejército. Al volvió a vacilar. Hombres. Escudos arriba. Nos atacan.
Su rugido enfureció a los bien entrenados soldados de placas rojas, y se formaron a pesar del agotamiento del día. Se formaron muros de escudos y se prepararon las lanzas. La mayoría tenía una carga de dragones de tierra, pues los rumores de su avistamiento habían circulado por el ejército. En cambio, una descarga de 50 flechas incendiarias desde el sur, lugar de donde habían llegado, esquivó a todos los hombres. La confusión se aclaró pronto cuando otra sección de los carruajes estalló en llamas. Con disciplina y moral alta, el ejército respondió al instante con sus propias ballestas, disparando a cambio 300 virotes. Una parte del ejército y algunos magos de fuego se separaron sin problemas del ejército, sin dejar huecos, y apagaron los incendios con maestría. Tras otros 15 segundos, una segunda descarga de virotes se dirigió hacia la línea de árboles, junto con hechizos de hielo. 30 segundos, una tercera. Los comandantes alzaron las manos, deteniendo sus ataques. Con maestría, el ejército avanzó y, tras varios siglos, avanzó lentamente hacia los árboles bajo las explosiones de la Santa Espada, destruyendo los proyectiles. El bosque estaba vacío. Todos sus dardos habían atravesado la madera y la nieve. Aún preparado para la batalla, se relajó lentamente. Su mirada se dirigió al cielo, bajo qué estrellas tan horrendas se encontraban. Tranquiliza a nuestros hombres, esto fue solo acoso. Debieron haber enviado partidas de caza para seguirnos. No pudieron localizarnos con tan poca luz, a menos que estén inspeccionando desde un punto de ventaja, como un wyvern, terminó el tercer comandante. Al gruñó. Tanto la criatura como el hombre deben necesitar dormir. Las explosiones de la segunda y última descarga de artillería le cortaron las palabras. Duplicad los turnos de guardia y ampliad las rutas de patrullaje. Eso no supondría un riesgo de pérdidas para las bestias. El camino ha estado sorprendentemente desprovisto de ellas, quizás el culto de las brujas las esté arreando y preparando una trampa con ellas. No podemos permitirnos que se repita este ataque. Los hombres necesitan descansar. Haremos lo que digas entonces, caballero Al. Los tres comandantes hicieron una reverencia y se prepararon para compartir las nuevas y sombrías órdenes. Comenzarían a intercambiar vidas por horas de descanso. La Santa de la Espada aterrizó junto a Al. Disculpas. No pude localizar el origen de la artillería. Los disparos fueron demasiado arqueados y me perdí los destellos de la segunda descarga. Si hubieran disparado otra vez, Al se dio la vuelta y saludó con la mano, pensando ya en cómo compartir la mala noticia con Priscilla. Prepárate. Las noches serán más largas a partir de ahora. Y 2 horas en Al se cumplieron. El silbido de la artillería volvió a sonar. Se dispararon flechas incendiarias de nuevo y el contraataque de la placa roja volvió a caer en la nada. Tras 2 días y 2 noches sin dormir, el ejército avanzaba con dificultad, a una velocidad ahora de un mísero kilómetro por hora. Ya no se oían canciones de marcha ni conversaciones informales, solo susurros cansados y murmullos conspirativos. Sus suministros tampoco pintaban bien, pues ya habían perdido la mitad. Pequeños incendios tras pequeños incendios, los daños a los carruajes y carretas aumentaron exponencialmente, consumiendo rápidamente las piezas de repuesto y condenando a algunos a quedarse atrás. Esto solo había aumentado el cansancio de los soldados, que ahora tenían que cargar con sus provisiones a la espalda. Priscilla, en medio de la columna hoy, ya había superado a 5 fans. La tensión a su alrededor solo empeoraba su estado de ánimo. El hecho de que aún no hubiera dicho una palabra a estas alturas de la mañana preocupaba profundamente a los soldados cercanos, que hacían todo lo posible por disimular su agotamiento desgarrador. Después de todo, si bien eran un ejército bien disciplinado y entrenado, esta era su primera experiencia de combate para la mayoría. Y los delirios de gloria, grandeza y fama eran muy sensibles a la realidad de la guerra. No había gloria en los calcetines mojados y los pies fríos. No había grandeza en las noches frías y sin dormir. No había fama en no golpear nunca a un oponente que se negara a contraatacar con la debida firmeza. El día nublado pero tranquilo de hoy y la ausencia de ruido circundante no ayudaron a la cautela de las tropas, que siempre se sobresaltaban ante el más mínimo crujido de un árbol o el roce de arbustos.
Ni siquiera los pasos de sus compañeros se libraban de causar pequeñas oleadas de miedo en los camaradas, que perdieron parte de su atención, pues el suave crujido despertaba a los que comenzaban a sonámbulos. Sin embargo, y contrariamente al sentido común que se esperaba de los mortales, la mayoría de los pesos pesados de la columna estaban bien. Wilhelm seguía encabezando la marcha. La vigilancia de la Santa de la Espada nunca flaqueó, siendo siempre el primer y más fiable sistema de alerta que tenían. Emilia y las criadas caminaban por los alrededores, intentando ofrecer cualquier ayuda que su magia pudiera brindar, incluso si la primera parecía estar en peores condiciones que la mayoría de los hombres. Y la causa de las ojeras de Emilia no era más que miedo. Pandora. El arzobispo del pecado la había mencionado. Aún vagaba por las tierras. Necesitaba volver a la capital y avisar al consejo. Ella, Emilia tropezó y Ren la atrapó. Tenga cuidado, Lady Emilia. Gracias, Ren, debería empezar a aprender a caminar sola al menos. Ram se relajó al pensar en ello. Las noches sin dormir empezaban a irritarla, por no hablar de las horrendas raciones de comida, que ya se habían reducido. Necesitaban al menos una semana para salir del bosque y llegar al pueblo más cercano. De nada les serviría aguantar la expedición. Negando con la cabeza, miró fijamente hacia el árbol de las oraciones. Priscilla había dicho desde el principio que allí estaba la base de Pride. Puede que Ram no se fiara de su palabra, pero habían mapeado una octava parte del bosque y parecía la única posición donde podrían anidar. Un trueno anómalo brilló en la distancia. El ejército, acostumbrado ya a los fenómenos anómalos, no necesitó ignorarlo para ignorar la tormenta lejana. Priscilla, a la cabeza, los había esquivado a todos con una precisión milagrosa, razón que quizás había aumentado su confianza hasta niveles inseguros en ese aspecto, como mínimo. Roswaal, siguiendo perezosamente la columna al final, miraba al cielo. Sus labios se curvaron y sus ojos brillaron. Había sido un espectáculo digno de ver. Dominar a la princesa boyachiana en una zona de guerra, poseía todas las habilidades con las que Roswaal podía soñar. Era una pena que su determinación fuera tan deficiente. Otra vez, de hecho. Beatriz se negó con la cabeza y se tapó los oídos. El gran espíritu había terminado con este viaje. Lo único que deseaba era regresar a la mansión y a la biblioteca. Sin embargo, estaba dispuesta a aguantarlo, todo para revivir a su madre. Había llegado al extremo de rechazar su pacto y rehacer uno con Roswaal. Ni la nieve ni las molestias la detendrían. El resto del ejército no compartía el interés de Roswaal por el cielo. Acostumbrados a mirar al suelo con miedo, pues aquel primer ataque jamás había sido olvidado, o a los lados con aprensión, ninguno de ellos notó una nube oscura sobre ellos, atravesada silenciosamente por una oscuridad aún mayor. Vela respiró hondo. Su enorme tórax comenzó a brillar mientras rayos de luz púrpura emanaban a través de la tinta que cubría su piel. Con los ojos deslumbrantes de arrogancia, el nuevo señor de los cielos se lanzó hacia abajo, listo para lanzar un hechizo. Tan silenciosa fue su caída libre que solo su sombra reveló la advertencia. Y era demasiado tarde para importar, pues cuando la primera cabeza alzó la vista, Vel abrió la boca y exhaló las llamas oscuras de su shamak. Extendiendo sus alas, la repentina presión del viento permitió a Vela dar un giro brusco y transformar su caída en un vuelo casi imperceptible, apenas por encima de los hombres en los techos de los carruajes. Y así respiró a lo largo de la columna. Cientos de gritos de pánico ahogaron las órdenes de los comandantes. El rugido del vendaval generado por cada aleteo de Vela aumentaba la confusión, por no hablar de la rápida oscuridad que los invadió, robándoles el sentido. Por supuesto, este ataque imprudente no debería haber funcionado contra un ejército bien preparado. Si este ejército no hubiera estado exhausto. Si hubiera tenido más magos. Si Roswaal y Beatrice, los únicos capaces de reaccionar y lanzar hechizos de gran impacto, no estuvieran secretamente del lado de Subaru. Pero todos esos sí eran ciertos, y la mitad de la columna ya estaba envuelta en la oscuridad. Priscilla se levantó y pidió la espada Yan mientras el shamak se cernía sobre ella. Un golpe y sus llamas entraron en acción.
Su ardiente poder devoró el hechizo Yin de bajo nivel y despejó la oscuridad a su alrededor en segundos, permitiendo que el centro de la columna girara hacia el Wyvern, ahora al final de la columna, girando hacia arriba y volando de regreso al cielo. Varias docenas de soldados se estremecieron al oír el nuevo chillido. El sonido fue tan aterrador como la primera vez, pero su fuerza de voluntad no lo fue. La moral se desplomó. La espada ya alzada iluminó con su luz ardiente a todo el convoy, apuntando con la punta al Wyvern en retirada. Una carcajada enloquecida emanó de ella, casi oculta tras el cruel sonido. El ejército se estremeció cuando una minya fue disparada desde una dirección aleatoria, con escudos, ballestas y manos alzadas hacia el caballero Wyvern. Sin embargo, algo que permanecía completamente oculto tras ella era el sonido de la nieve en movimiento. 100 cultistas de brujas, vestidos de blanco en lugar de oscuros, surgieron del suelo por todo el este, alertando solo a una décima parte del ejército con ese movimiento. Bajo los gritos y la distracción, todo ello dificultado por la voz de Vela, la formación volvió a fluir. Esta vez más lenta, más torpemente. Debilitada. Y 100 viales de aceite incendiario encendidos fueron arrojados contra los carruajes. La táctica de Subaru de quemar los suministros había sido rápidamente contrarrestada durante la noche. Después de todo, era tan fácil como amurallar los carros con roca y piedra, impidiendo que sus fuerzas atravesaran esas barreras. Ni siquiera un disparo de artillería afortunado influiría en el resultado, ya que los muros eran demasiado gruesos. Sin embargo, esta táctica no estaba disponible durante la marcha, por supuesto. La tensión del viaje había exigido alternativas más pequeñas y menos pesadas, como el hielo y el viento. Este último podía ser anulado por la protección divina de los dragones de tierra y debía ser mucho más grande y rodear los carros, lo que los debilitaba. Esta debilidad no importaba contra flechas ni objetos menos pesados. Contra frascos llenos de líquido lanzados por soldados sanos y enérgicos que pesaban kilogramos, la pequeña barrera de hielo alrededor de los vagones también debía ser delgada y permitir una ventilación adecuada, para evitar que el moho o las plagas de insectos crecieran y se convirtieran en otro problema. Estos pequeños agujeros no impidieron que el líquido llameante que fluía alcanzara el botín dorado y granulado del interior, perfectamente seco e inflamable. Y así, otros 4 vagones ardieron en llamas. Los cultistas no esperaban el fin de sus lanzamientos. Su inquebrantable confianza en el orgullo no permitía que la curiosidad frenara sus movimientos. Y esa fue la decisión correcta, pues los ballesteros tampoco la esperaron. Unas 200 saetas, demasiado descoordinadas para lanzar una descarga, se precipitaron hacia sus espaldas, impactando solo en sus escudos, sus cascos o alguna protección adicional que llevaban en lugar de armadura, lo que les permitía avanzar con rapidez. Sin embargo, su velocidad no importó cuando cierta héroe saltó hacia adelante, con los ojos viéndolos perfectamente y desenvainando su espada. En un abrir y cerrar de ojos, acortó la distancia de 40 a 10 metros. Otro parpadeo y giró en el aire, su espada destrozando el fragmento de ninja que había tenido en cuenta sus movimientos. Ennegrecida, su destrucción trajo una nube de shamak alrededor de su cabeza. Un movimiento de cabeza disipó esa perturbación en una décima de segundo, abriendo los ojos de par en par al ver que un muro de roca se alzaba frente a ella. Un cabezazo hizo llover la pared hacia el bosque en diminutos pedazos, y su espada cortó la nube de polvo hasta convertirla en nada. Lo siguiente en su visión fue la madera de un árbol que caía. Un puñetazo y se convirtió en astillas. Después, un pisotón en el suelo derrumbó los túneles subterráneos mientras su mirada acechaba a los cultistas, aún visibles para ella, que saltaban a agujeros en el suelo, refugiándose en túneles subterráneos. Todo el bosque es su base, reprimiendo la admiración, sus piernas se prepararon para saltar y asegurar esos pasajes. Pero sus oídos captaron un silbido en lo alto del cielo. Debería haber fruncido el ceño, suspirado, irritada. Sus labios se curvaron levemente. Las acciones de Subaru, como siempre, no le permitieron dudar. Para él, ella era una verdadera heroína. Y una que jamás abandonaría a quienes debía proteger. Cambiando de estrategia, saltó al cielo, perdiendo lamentablemente el rastro de los cultistas. Y no disparó de nuevo.
Las descargas de artillería siempre eran demasiado arqueadas para rastrearlas sin examinarlas unas cuantas veces más. Los tres comandantes se arrodillaron frente a Priscilla, dos de ellos mirando al tercero, más adelante, que empezaba a sudar. La mirada de Priscilla, peor que el invierno que los rodeaba, empeoró su posición, con la cabeza tocando el suelo. Lady Varielle. Un pisotón les hundió la cabeza en la nieve, casi rompiéndose el cráneo, y una oleada de dolor les hizo gruñir. No solo fracasas, sino que además me harás perder el tiempo con tu repugnante cobardía. Debería cortarte la cabeza por la primera ofensa, así que, ¿cuál debería ser el castigo por la segunda? Habla, cerdo. Y date prisa, porque el ejército que estás mal manejando es mío. Las órdenes que elegiste ignorar son mías. Con todo su cabeza estaba aún más hundida en el suelo, el talón la hacía sangrar. Habla claro. Al suspiró a su izquierda, mirando a un preocupado Schultz y a un pálido Heinkel. Los hombres estaban demasiado cansados. Las órdenes de los capitanes y líderes de las compañías pasaron desapercibidas tanto durante el Shamak como durante el chillido del Wyvern. Intentamos reaccionar lo más rápido posible. No lo logramos. Sus pies dejaron de empujarlos hacia el lodo helado, mientras el hielo y la nieve los invadían y les enrojecían los ojos. Por mucho que su furia exigiera reparación, el comandante tenía razón. Priscilla los clavó en la espalda. Había ordenado tomar todas las precauciones posibles contra el acoso, pero Pride los había esquivado a todos. Aún no habían perdido un alma, pero eso también se debía al propio Pride. Estaba repitiendo el plan que había urdido durante la ceremonia, pero con ella como objetivo. Y ella estaba a la defensiva. Esto era, los otros dos comandantes también golpearon sus cabezas contra el suelo, la sonrisa de Priscilla se pudo ver a pesar del pánico que tenía frente a ella. Simplemente estaba nivelando el campo de batalla. Pride quería un 1 contra 1, pero no era idiota. Los debilitaría hasta casi matarlos de hambre y luego atacaría. Tenían que llegar a su base, asediarla y vencerla antes que él. Una partida contra reloj. Un enemigo inferior luchando en su propio territorio. Guerra en el bosque. Sí, Pride habría sido un buen boyacio. Su sonrisa se atenuó al ver a los tres comandantes al frente. Dos lobos al mando de ovejas, quedan relevados de sus funciones. Yo mismo lideraré el asalto. Desesperen por su incapacidad para mantener los roles que se les asignaron generosamente. Lelead. Su bota reanudó la presión, pero el tercer comandante forcejeó esta vez. Lady Varielle, estamos racionando la comida y nos queda una semana y media. Si retrasan nuestro regreso, dejaremos el bosque muriendo de hambre. Necesitamos En honor a su valentía, la bota, en lugar de aplastarles, les apartó de la cabeza y simplemente les dio una patada. Lanzado varios metros por el suelo, atravesó la tienda de Priscilla y se estrelló contra otra, echando por tierra todo el trabajo invertido en ambas. Demuestras tu estupidez al creer que el mundo me permitirá un destino tan aburrido. Este bosque, esta batalla, el arzobispo del pecado al frente, no son más que un desafío para que yo pueda brillar con toda mi fuerza. Al levantarse de su asiento, el cabello de Priscilla cayó en cascada tras su espalda mientras las nubes se abrían por casualidad, permitiendo que la luz del sol entrara en su tienda e irradiara sobre sus llameantes ojos rojos. Un oponente digno que se revelará como el único capaz de salvar este reino y gobernarlo hasta el lugar que anhelo. No moriremos de hambre. No perderemos. Todo el continente se quedará boquiabierto ante mi victoria. Ninguna desventaja para mi ejército, ninguna ventaja para mi oponente cambiará la realidad. Triunfaré. El cuerpo de Al perdió la tensión. Los dos comandantes alzaron la cabeza, admirando su brillo. Su inquebrantable voluntad y confianza, una columna. La reina del sol lo había dispuesto así, y así sería la pura verdad. Ahora, traigan a cualquiera con poder dentro de mi ejército. Se harán reajustes. Su mirada se perdió en el cielo gris y azul, mientras ya realizaba sus propios movimientos. Movimientos que reflejaban los del cultista Subaru contra el que había jugado. Fin del capítulo.
M, 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 M. Ok, por si no te diste cuenta, el capítulo ya se terminó. Sin nada más que decir, sigo con lo mío. MM.